esa planta no da fruto y tarda tiempo en dar fruto, también dice la Biblia que el labrador saca la planta de la viña, y estamos hablando que ya de ahí ya no hay remedio, ¿sí? Es muy diferente que el Señor pode a que el Señor arranque la planta. Amén. Entonces yo quiero decirte en esta hora que si el Señor está tratando tu vida, si Él está podando algunas cosas de tu vida, de tu corazón, deja que el Señor lo siga haciendo. No te opongas, no te resistas, no pelees, porque es necesaria esa poda. Si no lo hace el Señor, si no lo hace Dios en tu vida, tarde que temprano esa planta no va a dar fruto. Y dijimos también que el Señor da un cierto tiempo para que des fruto. Ahí dice la palabra que le dijo, pues dale un año más. Deja que la abone, deja que le ponga vitaminas, deja que le ponga más agua. Y todo lo que hace una persona cuando una planta no da flores o fruto, pues ya está vitaminas. Déjame un año, dice el Señor. Le dice al labrador, déjame un año para poder trabajar con ella, y ya si vemos que en este año no da fruto, pues ahora sí la cortas, o sea, la arrancas, y ya de ahí ya no hay regreso, hermano. Lo hemos visto por muchos años en las congregaciones. Me ha tocado ver cómo el Señor ha arrancado a gente de la viña, que jamás lo he vuelto a ver, ni siquiera en otra iglesia. Todavía dijeras, bueno, se fue de la congregación, pero en otra iglesia se está congregando, pero jamás los he vuelto a ver. Y es triste porque tuvieron una oportunidad y Dios les dio tanto tiempo para afirmarse en el Señor, para dar fruto, pero llega el momento en que si uno no da fruto, el Señor lo arranca. Y les decía a mis hermanos, como usted lo haría, si usted planta algo y ve que el tiempo nada y pasan 2, 3 años, no creo que vas a estar todavía ahí. Tú lo quitas, ¿sí o no? Porque dices, bueno, no dio fruto, voy a ver si algo más puede dar fruto. ¿Para qué se inutiliza esa parte de la tierra? Y es lo que dice la palabra del Señor. Entonces hay que entender una cosa es que Dios está podando y otra cosa es que Dios arranque la planta. ¿Ok? Entonces lo normal que está haciendo el Señor desde que conocemos a Cristo es que Él nos está podando todos los días, y que esa poda no termina hasta que dejes esta tierra. ¿Me entiendes? Entonces lo más normal que está pasando ahorita en tu vida y en mi vida, todas esas pruebas que están viniendo, es porque Dios está podando. Ahora, ¿cómo vas a responder tú? ¿Te vas a enojar? ¿Vas a pelear con Dios? ¿Te vas a ir al mundo enojado porque Dios está podándote? ¿O vas a resistir la poda? ¿Vas a esperar porque es lo mejor para nosotros? Y hemos visto que el que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser, ¿qué? Salvo. Vimos también de la vid verdadera, estudiamos que separados del Señor nada podemos hacer. Entonces, por automático, esa enseñanza nos lleva al libro de Lucas, que quiero que iniciemos ahí. De automático estamos hablando del labrador, estamos hablando de algo donde se siembra. Entonces, de automático llegamos a Lucas capítulo 8, verso 4, donde nos habla la parábola del sembrador. Y esta palabra es especialmente para la iglesia de Cristo, ¿sí? Lo que vamos a estudiar hoy es para la iglesia del Señor, porque como toda viña debe de crecer sana, sin plaga. Y cuando vemos algo de plaga, luego pues tomar cartas en el asunto, porque ya sabe que una plaga puede destruir. Entonces nos vamos a ver como la iglesia de Cristo, pero también visualícese como la viña del Señor. Amén. Ahí en Lucas capítulo 8, verso 4, habla sobre la parábola del sembrador. ¿Cuántos la han leído? Le iba a leer solamente 2 versículos en los que me quiero enfocar, pero le voy a leer todo. ¿De acuerdo? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo que la comieron. Yo me voy a centrar en este versículo, ¿ok? Pero le voy a seguir leyendo. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía ¿qué? Humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Y te lo empieza a explicar lo que él habló. La semilla, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y ¿qué? Y se salven. Seguimos adelante. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba ¿qué? Se apartan. Fíjese cómo se va haciendo grupos, unos por una cosa, otros por otra cosa. El verso 14: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan ¿qué? Fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Le dije que me iba a enfocar en el verso 5 y que la traducción está en el verso 12. Vaya al verso 12 otra vez. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego ¿quién viene? El mismo diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y ¿qué? Y se salven. Bien, iglesia, yo creo que tú has escuchado muchas veces esta parábola, pero sin lugar a duda, los que están oyendo la palabra en este momento son ustedes, somos nosotros. Amén. Pero que también dice la Biblia que el que no quiere que llegue esa semilla a tu corazón en este momento, en este instante, es el mismo diablo. Porque sabe que si no llega la semilla a tu corazón, no va a haber fruto. Si no hay semilla, ¿cómo va a haber una planta? En la casa del Señor se debe de cuidar mucho el poner atención a la palabra de Dios, ya que claramente nos dice la Biblia que el diablo quiere robarte esa palabra. Entonces, ¿qué puede suceder en la congregación? Pues hay una palabra, hermano, que la conocemos, que se llama distracción. En la iglesia, cuando está distraída y no pone atención a la palabra porque está pensando en otras cosas, está aquí la persona, pero su mente está tal vez hasta en otro país, en otro lugar, pensando qué voy a hacer ahorita saliendo, pensando en que ya me quiero ir, aquí está la cosa media, ya me cansó, a ver si ahora el pastor termina más rápido porque ya me quiero ir. Y todo su conflicto lo tiene ahí en la mente, pero quiero decirle claramente que es el mismo diablo que le está metiendo y le mete todos esos pensamientos. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, aunque usted diga, no, está exagerando, entonces la palabra de Dios está exagerando. Entonces la Biblia está exagerando al decir que el mismo diablo es el que roba la palabra para que no llegue a tu corazón. Se oye como una exageración, pero el diablo sabe que si la palabra de Dios entra a tu vida,
tu corazón va a empezar a cambiar. Y es lo que Él no quiere. Él ataca todavía desde antes. Él quiere atacar desde antes de que llegue a ti la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a usar? Distracción en la iglesia. Le dije la semana pasada, vamos a hablar temas que a lo mejor a muchos les va un poco a incomodar. Pero lo que quiere el Señor es que esta viña esté atenta a la palabra de Dios. Que no haya distracciones. ¿Sí? Que no haya, que de repente pasa aquello, porque yo sé que es el mismo enemigo trabajando, distrayéndole, porque la palabra de Dios se va a lanzar, así como dice el sembrador, va a lanzar la semilla, pero en ese momento también hay oposición espiritual. La iglesia del Señor debe de caminar en un orden, debe de caminar con un temor a Dios, ¿sí? Siempre con una actitud de amor a la palabra y buscar lo menos que distraigamos a los demás alrededor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque es un tiempo en el que estamos escuchando la palabra de Dios y se debe de tener toda la reverencia. Amén. Es por eso que se está anunciando de que ponga también su teléfono, ¿en qué? Póngale en vibrador para que no esté haciendo ruido, no distraiga. Amén. Saliendo, si es muy urgente la llamada, pues sí puede salir a contestarla. Amén. Por eso en la casa de Dios tenemos que estar todos así. No debe estar uno platique, oye, ¿cómo te fue acá? No, que mira que me fue acá. Y está uno predicando y las personas, no, ¿y qué pasó? No, pues que pasó aquello que hicieron. Y tampoco se vale, oye, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué versículo? Eso sí se vale. Amén. Para platicar a la salida, ¿de acuerdo? Porque queremos darle esa atención. Le estoy hablando que el mismo enemigo le va a querer distraer de una cosa a otra. Amén. La Biblia habla que es un Dios de orden y que lo que menos queremos ser es tropiezo a los hermanos, a la congregación. Y voy a entrar en detalle poco a poquito. Amén. Ahora sí que hay inyecciones, iglesia, que se tienen que dar poco a poquito. Porque si se le pone así, ¿verdad? Tiene que ser lentamente para que los hermanos, cada uno de nosotros, nos tengamos esa fortaleza en nuestro corazón. Vaya a primera a los Corintios, capítulo 14. Entonces, los temas que voy a traer es exclusivamente para la iglesia, ¿ok? Hay muchas cosas que se pueden predicar, pero ahorita el Señor ha insistido en limpiar la congregación, en darle poco a poco esa, ¿cómo le diré? Sí, llevarla a ser en verdad una habitación para el Señor, que es lo que Dios quiere. Dice el verso 40, pero hágase todo, ¿qué? ¿Sí está allí? Pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, estamos hablando de la congregación, de cómo se mueve. Todo lo que hagamos aquí se tiene que hacer, ¿qué? Decentemente y con un orden. Amén. Porque de repente ya Pablo veía que las congregaciones empezaban a salirse de rumbo y más allá de parecer una iglesia, pues ya a veces ya daba otra imagen. Entonces dice, no, espérense, vamos a ver qué es lo que Dios quiere con la iglesia. Quiere que camine decentemente y con orden. Amén. Porque Dios es un Dios de orden. Y mira, ¿qué dice ahí en el mismo, ahí como estamos en el mismo capítulo, pero vea el verso 33? Y nos dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? Sino de paz. Cuando empieza a haber confusión en la iglesia, empieza a quitarse la paz de nuestro corazón. Porque en la iglesia, por lo regular, hermanos, venimos personas, unas que ya están maduras en el Señor y otras que apenas están creciendo en el Señor.
Entonces de repente podemos pensar tantas cosas de las personas y decir, ay, ¿por qué este hermano o esta hermana? Y empezamos a juzgar a las personas antes de tiempo, ¿sí? Pero Dios no es de confusión, sino de paz. Entonces lo primero que tenemos que buscar en la congregación es que haya, ¿qué? Paz. Y para ello tú debes de promoverla. Y tú debes de pensar en ti, caray, si yo me empiezo a distraer aquí en la iglesia, le voy a quitar la paz al que está a mi lado. Se va a distraer. Estamos todos poniendo atención, pero de repente algo sucede ahí en medio de la congregación que de repente distrae y entonces empezamos a afectar a otros. Le empieza a quitar la paz. Porque usted dice, yo vine a escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? Y adorar a Dios. Entonces es un tiempo que debemos de nosotros de respetar, ¿sí? Sobre todo en la congregación, porque todos hicieron un esfuerzo para estar aquí, para que entonces se vaya de aquí confundido y vaya todo turbado y no haya recibido la paz del Señor, porque nosotros mismos promovemos el de estar mal aquí. ¿Sí? Entonces yo tengo que cuidar lo que voy a hacer en la congregación cuando llegue para poder ser de bendición a los demás y no ser tropiezo a la misma congregación. Amén. Entonces aquí fíjense bien, ya como ya no es solamente reunirnos, sino ya tener el cuidado de cómo nos comportamos dentro de la congregación. Claro que también cuenta mucho cómo te comportas allá afuera, pero ya pues allá tú y Dios, ¿sí? Pero aquí sí podemos nosotros verlo y deseamos de todo corazón que este lugar sea una habitación para el Señor. ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí? Deseamos que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros, pero Él no lo puede haber cuando hay todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no le damos prioridad a Dios, ¿sí? Yo siempre le he insistido que tenga mucho cuidado, porque el enemigo le va a querer distraer con mensajes al celular, con esto y con lo otro y con aquello, y eso es plan del enemigo para que no llegue a tu corazón la palabra. Amén. Luego, son 2 horas que estamos aquí, yo creo que todos podemos aguantarnos. Amén. Ya, como siempre le digo, ya saliendo pues puede mandarle saludos a sus 5,000 amigos, aunque son imaginarios, ¿verdad? Pero ahí los tiene usted como, ay, cuántos amigos tengo. Pero por lo pronto en la casa de Dios tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, ¿sí? Es la casa del Señor. Fíjese lo que dice aquí en 1 Corintios también, vaya capítulo 10. Vamos a ir al capítulo 10 y vamos a ir al verso 32. ¿Ya lo tiene? Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a qué, ni a la iglesia de Dios. O sea, tal vez usted diga, bueno, yo no soy judío, tampoco gentil. Gentil son aquellos que todavía no han conocido del Señor, que no han recibido a Cristo. Tal vez yo no soy judío ni soy gentil, pero sí soy de la iglesia de Dios. Amén. Aquí sí ya entro yo, ni a la iglesia de Dios. No debo de ser tropiezo. Aquí cuenta todo, muchas cosas, hermano. Nuestra actitud aquí en la congregación, ¿sí? Cómo nos comportamos, cómo das testimonio, cómo hablas. Sí, porque a veces se nos hace fácil hablar cosas que no, y otras personas que están aquí te pueden escuchar y puede ser tú ya de tropiezo para esa persona. Hasta el modo de vestirnos tiene que ser de testimonio aquí en la iglesia. Y sobre todo, pues se le llama más a las mujeres, ¿sí? De esto voy a estar hablando. ¿Para qué? Para que al venir a la congregación vengan con ropa de acuerdo a la iglesia. No vamos a ir a un festival de moda ni a una fiesta mundana, algo así. Tengo que venir conforme
tiene que, a la iglesia voy vestido, vestida, honestamente, lo menos provocar. ¿Por qué? Porque es la casa del Señor. Y no quiero ser tropiezo a mi hermano. Amén. Sí, ya algunas personas, pues ya se les habló y a veces como que sí se sienten, ¿verdad? Y creo que es parte de. ¿Por qué? Porque, hermano, de por sí el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo borbandea? Y dice usted, espérese, aquí en la iglesia, déjenme ver, que esté tranquilo. ¿Sí? Como hay muchos varones que están maduros en el Señor, hay muchos varones que todavía no, que le batallan en esa área. ¿Sí? Pero nosotros, honestamente, caminando en la obra de Dios, tenemos que cuidar esos detalles, no ser tropiezo a la iglesia de Dios. Quiero ser de bendición. Entra aquí tu testimonio también, mi hermano. Entra cómo te comportas. Y en eso sí tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo sé que a veces pues tenemos esa libertad de platicar, nos conocemos. Hay cosas que a veces entre nosotros, pues no, tú dices, no creo que no hay problema porque ya sabemos cómo nos hablamos, ¿verdad? Pero tú no te das cuenta que a un lado de ti puede estar alguien que apenas está comenzando y esa persona te escucha y dice, oye, pues yo escuché que, oye, se llevan medio cargadito estas personas, o sea, como que, y a esa persona sí le puede ser tropiezo. A lo mejor con el que platicas así, hasta te tiras carrillita, como por ahí se dice, y tú dices, ya sé que con él no hay problema. Pero ahí recuerda, hay persona que sí le puede perjudicar. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado en eso también. En todo eso, en el ministerio es una obra hermosa del Señor, pero también es delicado, hermano. Es delicado el ministerio. Es delicado. O sea, nunca pierda esa noción, es delicado. Mire, ¿qué dice ahí en 2 Corintios? Capítulo 6, verso 3. Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de ¿qué? De tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Sí? Para que nos hablen mal de la congregación, de la iglesia. La iglesia representa a Dios, hermano. Entonces, tanto nos vamos a cuidar aquí y lo que usted también allá afuera, a luchar a dar un buen testimonio. Amén. Donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque no queremos ser tropiezos. ¿Sabía que hay consecuencias graves para aquellos que son tropiezo? Ay de aquellos que sean tropiezos, dice el Señor. O sea, no nomás es que perjudicas algo a la congregación alrededor de ti, sino, ay, te la vas a ver con el Señor por ser tropiezo. Ay de aquel que sea tropiezo. Más le valía no haber, casi diciendo haber nacido. No lo dice así, pero es una advertencia muy grande. ¿Sí? Entonces, de repente pueden suceder cosas fuera de aquí, que como te dije hace rato, eso pues ya Dios que se encargue, porque no estamos ahí. Pero de repente pueden empezar aquí a suscitar cosas, problemas, y que ya la gente, los mismos hermanos empiezan a dar cuenta del problema que traes, de la actitud que tienes. Te digo, allá afuera, pues allá que Dios, ahora sí tú. ¿Sí? Yo hoy ya digo, Señor, están en tus manos y cada quien va a dar cuenta allá. Pero yo como pastor voy a dar cuentas de aquí. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí es donde yo sí tengo que tomar el control, o sea, lo toma Dios, pero sí tengo yo que estar supervisando que si el problema tuyo que estás teniendo ahorita empieza a perjudicar la congregación, voy a tomar cartas en el asunto. Amén. Ahí
Ay, sí te voy a decir, ¿sabes qué? Pues Dios te bendiga y confrontarte, tratar de hablar a que todo salga bien, que entiendas que eres parte del cuerpo de Cristo y que tienes que esforzarte a dar un buen testimonio en la congregación. Entonces, así ya ahí entro yo, ¿sí? Entonces, confrontar a la persona, hablarle, oye, mira, me he dado cuenta de ciertas cosas que he escuchado. Muchos dicen, oh, no, son puros chismes. Bueno, esperemos que sean chismes, que sean falsos, ¿verdad? Pero si son ciertos, se van a confrontar, hermano, sí o sí. Y yo le digo, en lo personal, sea quien sea, lo voy a confrontar. Familiar, no familiar, se va a confrontar. Si ya tu testimonio está perjudicando la congregación, vamos a confrontar a la persona. Amén. Y usted tiene que ser humilde para recibir la exhortación, sí, porque creo que es Dios el que está trabajando aquí en tu vida y quiere que crezcas, quiere que cada día nuestras vidas se santifiquen para honra y gloria de Dios. A veces sale mal esto porque uno trata de confrontar y la gente se molesta. Y eso es lo que quiere. Uno como pastor nos duele que la gente diga, no, ya mejor ya no voy a la iglesia porque me dijeron que esto y el otro. Pero tú tienes que pensar, ¿era verdad lo que se te dijo o era mentira? No, pues era verdad. Pues en lugar de que te enojes, tienes que estar agradecido que hay alguien que te está exhortando para que tu vida crezca espiritualmente. Pero es muy delicado hablar. A mí me ha tocado y híjole, no sé ni cómo decirles a veces, pero sé que tengo que decirles. Y en esa confrontación, pues de repente la gente opta por mejor ya no voy, ¿sí? Y no es porque haya sido un falso, es porque ha sido verdad, de verdades, ¿sí? Porque tampoco yo voy a estar como llegando y hablando algo que no tengo pruebas, ¿sí? Pero todo tiene que ser para edificación de la iglesia y de que no sea de tropiezo a cada uno de nosotros, nuestro comportamiento. Sí, entonces afuera yo me gustaría que también dieras testimonio afuera, porque yo creo que ahí tú cuentas con Dios. Pero como yo no estoy las 24 horas contigo, pues no sé ni lo que hagas, que espero que cada día estés creciendo en el Señor, ¿sí? Pero te digo, si esos problemas empiezan a llegar aquí a la congregación y empiezan ya a ser de tropiezo a algunos de ustedes, entonces sí tenemos que hablar. Todo para el bien y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, diga amén. ¿Estamos de acuerdo? Diga, estoy de acuerdo. Entonces, fírmele, por favor. No se crea. Vamos a firmar para que no diga. No, mire, esa es a conciencia. Es a conciencia con el Señor. Pero le enseño esto porque la iglesia tiene que crecer sana. ¿Sí? Si lo vemos como el viñedo, tiene que quitársele toda plaga a la congregación para que dé fruto. Y de esa manera tu vida cristiana crece, mi hermano. Crece en el Señor. Porque la iglesia es la casa del Señor, pero también nos habla que aquí el Señor nos da el crecimiento en la congregación. Amén. Bien. Romanos. Todo esto estamos hablando de cuidar la congregación. Vaya al libro de Romanos, por favor. Romanos 14, verso 13. Amén. Ahí hablamos de las personas que todavía están débiles en la fe, hablando de que no tienen mucho tiempo en el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿lo tiene? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer. ¿A quién?
al hermano. ¿Sí? Más bien, en lugar de juzgarnos, dice, más bien ponte a ver que no seas de tropiezo, poner tropiezo, ocasión de caer ¿a quién? Al hermano. Si te fijas que también en la iglesia hay una grande responsabilidad de nuestra parte. O sea, sí tenemos por entendido que la iglesia es para venir, buscar a Dios, adorar a Dios, escuchar la palabra de Dios, pero también hay una responsabilidad entre nosotros de no poner de tropiezo, de no ser tropiezo para tu hermano, tu hermana que está aquí. Que más allá de juzgarnos, le bendigamos a las personas, oremos por ellas, que podamos ayudar, ser de bendición. Pero sí, lo que más detesta el Señor es que seamos tropiezo a nuestros hermanos. Amén. Por eso le decía, aquí en la congregación vamos a respetar a nuestros hermanos, su tiempo que se dieron de venir aquí, ¿verdad? Lo menos de distraer a los oyentes. Sí, lo menos. O sea, yo sé que es imposible y no vamos a estar así, claro que no, pero también entendiendo que también no nos vamos a salir de control, ¿verdad? Vamos de repente, todo en orden, fue lo que vimos al principio, que todo se haga decentemente y con orden también. Amén. ¿Cree que se pueda o que no se pueda? Sí, claro que se puede, hermano. Ahora, no es todo el día, son 2 horas en las cuales estamos aquí. Esas 2 horas, ¿para qué? Al principio vimos para qué. Para que el diablo no te robe la semilla, la palabra de Dios. Amén. Esa es la intención de todo esto. Ahí mismo en el Romanos 14, ahora verso 21, ahí mismo. Y ahorita vamos a entender un poco este versículo, ¿sí? ¿Sí lo tiene? Dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano ¿qué? Tropiece o se ofenda o se debilite. Ok, en ese tiempo pues habían discusiones como siempre en la comida, lo que han allá de alguna manera que tienen prohibido comer, no sé si hasta la fecha era el cerdo, ¿sí? Entonces de repente se dieron cuenta de que pues no, él era una creación de Dios y Dios había ya santificado todas las cosas. Entonces en ese tiempo muchos comían pues cerdo, pero para otras personas que estaban ahí ya era como una ofensa, era como que estás comiendo algo inmundo, porque normalmente en la palabra del Señor, en los animales inmundos entraba el cerdo, ¿sí? Aunque qué rico está, ¿verdad? Dice, ay, las carnitas. Sí, dice, ay, pues sería inmundo, pero está bien bueno, ¿verdad? Pero bueno, después dice el Señor, dice, le muestra a Pedro, recuerda que mate y come, y bueno, es otra enseñanza ahí. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces ya se dieron cuenta que pues no, aunque pues dicen que es dañina la carne, mas sin embargo ya no es pecado si comes cerdo, por decirlo así. Entonces en ese tiempo era muy delicado todo esto, porque dentro del mismo pueblo ahí pues unos decían, no, pues ya yo creo que sí puedo comer puerco y no me pasa nada, y que yo sabré, y pues muy yo. Pero dice Pablo, dice, pero si también tu comida es tropiezo para el que está a un lado de ti, porque para el otro sí es pecado comer cerdo. Entonces le decía, pues procura no comerlo cuando esté él, ¿sí? Pues cómetelo allá en el parque. Pero cuando esté él no, porque para él sí le es mal. Dice, ni beber vino. Sí, aunque vemos por la escritura que siempre el vino ha sido de alguna manera, el Señor lo ha, pues que no lo hagas. Sí, porque usted sabe todo lo que el vino trae, aparte de consecuencias terribles a una familia, a una vida, ya sabe. Entonces, pero luego lo que dice enseguida, fíjese lo que dice aquí. Bueno es no comer carne, ya le expliqué por qué, ni beber vino, ni
nada. Entonces aquí entra la palabra, diga, ni nada. Ya ahora no estamos hablando ni de comida, ni de vino, ni nada. Diga, ¿qué significa nada? Nada. Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y ahí entra todo, nuestra actitud, nuestra forma de hablar, porque dice nada, ya no estamos hablando de la carne y del vino, sino nuestro comportamiento. Ni nada que haga tropezar a tu hermano o se ofenda. ¿Sí? Tú dices, pero ¿por qué se ofende? ¿Sabes cuál es el problema a veces de todos nosotros? Que creemos que todos piensan como uno piensa. Ese es el problema siempre. Como yo pienso, creo que todos piensan. Entonces tú hablas, te comportas haciendo y diciendo y esto y aquello, porque tú crees que la otra persona piensa igual que tú. Y tal vez la otra persona lo que tú estás haciendo sí le ofende. Pero mi hermano, no sea tan delicado, mi hermano. Bueno, piensa diferente que tú y no es malo. Amén. Simplemente tiene otra forma de ver las cosas. Entonces te dice, ni que tropiece ni se ofenda o se debilite. Créame que mucha gente se va debilitando al ver el testimonio de los demás. Y mucha gente dice, yo pensé que aquí la congregación estaba más entregada a Dios, pero ya veo que pues no está como se veía. ¿Sí? Personas que vienen y que empiezan a tener convivencia con nosotros, empiezan a ver el mover aquí en la iglesia, y yo pensé que era así, pero ya veo que no, que también andan así medios. Entonces esa persona, más allá de crecer en la fe, se empieza a debilitar, porque ella creía que aquí en la congregación pues echábamos ganas a las cosas de Dios, pero luego se da cuenta que también andan casi por las mismas alturas que ellos, y dice, entonces ¿cuál es la diferencia de allá y de acá? Y tienen toda la razón, porque nosotros se supone que predicamos la verdad y que has nacido de nuevo, ¿sí o no? Y no solo eso, sino que también tienes al Espíritu Santo. Entonces ellos vienen con una expectativa de vernos a nosotros, si no como santos perfectos, no, pero a lo menos ya con cierta madurez espiritual, que no alcanzamos a ofender ni a debilitar a los hermanos. O sea que ya ven que hay ¿sí? Entonces vea lo delicado que es esto, porque quiero decirle que mucha gente que ha venido a las congregaciones, no nomás a esta, muchas que han venido, se han salido desilusionados del comportamiento de la congregación. ¿Sí? Y tienen a veces toda la razón, hermano. O sea, a veces sí entiendo que se salen y porque no quieren de Dios, pues es evidente también. Pero a veces se salen heridos de las congregaciones por nuestro comportamiento, por no pensar que estamos en la obra de Dios y que viene gente a buscar de Dios, que no tiene la madurez que tú tienes espiritualmente, que son recientes, que vienen de afuera hacia adentro y que vienen de otra manera de pensar, que están buscando en verdad algo de parte de Dios. No vienen para salir de aquí confundidos, vienen para sanar sus corazones, para ser fortalecidos por medio de la congregación. Pero también vienen, y créame que la mayoría se fija mucho en nuestro testimonio. ¿Sí lo sabía? No, se fijan, hermano. Y más cuando tú le hablas a una persona y lo invitas, él no te va a perder la vista de cómo eres. Sí, porque si algo le llamó la atención fue tu cambio de vida a esa persona. Tu forma de comportarte le llamó la atención y dijo, yo quiero también de lo que él tiene
porque veo que superó esto, superó aquello, superó el otro, pero luego se da cuenta que no es cierto así como que tú le habías dicho. Entonces empezamos a hacer, ahí en ese momento, iglesia, empezamos a hacer tropiezo. Y después voy a hablar sobre el tema del tropiezo para que vea la consecuencia que hay. Sí, entonces, aquí en la congregación tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, de cómo nos comportamos dentro de la iglesia. Hay gente que apenas está caminando en el evangelio, que para ellos sí podemos ser de tropiezo. Y claro, el Señor no se va a quedar con los brazos cruzados, hermano. Recuerde, es su viña, es su iglesia. Si usted maltrata o yo maltrato la congregación, la trato mal, vendrá el dueño de la viña. No se va a quedar con los brazos cruzados, hermano. Oye, ¿por qué estás pisoteando la viña? ¿Por qué estás haciendo esto? Sí. No sé si a usted le llegó a pasar que se metía a sembradíos y empezaba a arrancar, no sé, lotes y que de repente le salía el dueño. ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué no viste que? Sí. A mí se me pasó porque de repente yo me acuerdo que pues jícamas y de todo acá para que hasta nos brincábamos el cerco y órale, vámonos. Ya nos veníamos con nuestras bolsotas. ¿Sí? Hierba buena, me traía de todo. Ya, pero un día salió el dueño. Sí, o sea, salió el dueño y nos puso una buena correteada a mí y a mis primos. Sí, porque pues era en un campo donde mi papá jugaba fútbol y enseguida había plantíos de no sé qué cosas y pues ya no nos filtrábamos. Pero salió el dueño. No, pues última vez, pues una buena correteada, man. Sí, dije, no, pues ya no. Yo creo que si nos haya agarrado, sabrá Dios. Entonces va a salir el dueño igual aquí, el dueño de la viña es Dios. Y no creo que va a salir así como que aplaudiéndote. Si tú estás maltratando la congregación y estamos maltratando la iglesia, va a salir el dueño, hermano. Sí. Y créeme, a Dios, diga, nadie se le escapa. De veras. Entonces vamos a tener ese cuidado en la congregación. Allá afuera, mi recomendación es que siga dando testimonio, busque del Señor, porque también la Biblia nos dice, nos exige que afuera seamos luz, no tinieblas. Y que demos testimonio tanto allá a la tienda que usted va a comprar, allá donde estudia, donde trabaja, donde se mueve. Dios le está viendo, mi hermano. Pero bueno, allá está afuera y ya usted y Dios, ¿verdad? Pero aquí dentro de la congregación es distinto. Aquí queremos que la misma presencia del Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Entonces lo que yo menos debo de hacer es como tropiezo para que la persona reciba del Señor. Y ya eso nos toca a nosotros. Dile al que está a tu lado, eso ya nos toca a nosotros. Porque podemos decir, hermano, oremos para que la iglesia se quite todo aquello y para que se vaya todo eso de la iglesia. Hermano, oremos para que la iglesia tenga paz, para que no haya confusión en la iglesia. Pues sí, vamos a orar, mi hermano, y estamos orando, pero hay una parte que hace Dios y otra parte que nos toca a nosotros hacer aquí. ¿Verdad que sí? Pues yo me la puedo pasar aquí orando, pero pues si nosotros insistimos a ser de tropiezo a la gente, pues ¿qué ganamos con la oración? Entonces hay una parte que es espiritual, que el Señor se encarga, que ahí entra la oración, pero hay otra parte de nuestro testimonio que debe de fluir aquí en la congregación. ¿Sí? Entonces, hermano, hay que corregir cosas, sí. Estamos a tiempo de corregir cosas, ¿verdad? Antes de que llegue el labrador y entonces diga, ¿qué pasó aquí?
hay que corregirlas, hay que sanarlas, hay que buscar. Yo le he dicho, luchemos por caminar bien en las cosas del Señor. Luchemos por ordenar nuestras vidas donde quiera que estemos. Hágalo por su vida personal, por estar en la presencia del Señor algún día. Que piense, híjole, ahorita estoy haciendo esto, aquello, el otro, y de repente el Señor te corta la vida, y ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Estabas preparado? Que es otra cosa que nadie sabe, cuando el Señor llega y vámonos. Y que le he dicho que no te va a esperar ni te va a dejar que termines de hacer lo que estabas haciendo. ¿Sí me entiende lo que es el Señor? Aquí nosotros, espérame, mira, ahorita que termino y ahorita me voy, deja nomás acá. Aquí nosotros, pero Dios no es así. Dios llega y vámonos, y si quedó pendiente, si quedó cosas allá, es Dios. Amén. Entonces, estemos a cuentas cada día con el Señor y no seamos tropiezo en la iglesia del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cómo se siente? ¿Se siente que alguna ofensa siente? ¿Usted qué dice? Qué bueno. Amén. Muchos han de decir, hasta que el pastor dijo esto. ¿Verdad? Pero es en serio, o sea, yo le he dicho, queremos que este lugar sea una habitación donde Dios viva. No que solamente el Señor llegue de paso. Hay un versículo que habla de esto, que llegue de paso y mejor se vaya. Diga, no, hombre, aquí. Sino que aquí se quede el Señor, se quede aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar tratando estos temas, hermano, así que en los siguientes servicios venga con un corazón dispuesto. Solamente estamos introduciendo el tema, ¿ok? Porque tenemos que entrar bien a detalle en muchas cosas que en una iglesia se tiene que mover. Amén. Solamente es la introducción, pero hay mucho que aprender en la palabra del Señor. Hay mucho ver cómo se debe de comportar una iglesia, cómo resolver las situaciones también. Pero eso también depende de todos nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le vamos a dejar hasta aquí, ¿le parece? Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que seamos agradables a Él, hermano. Y escudriñar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestras vidas? Si en verdad estás agarrando el camino del Señor en serio o no. ¿Sí? Las cosas de Dios, yo le dije, son bien delicadas, son bien serias, y tenemos que darle esa seriedad. Amén. Ponte de pie, por favor, deja tu Biblia ahí.